Hoy vamos a ver, y les decía que les estoy viendo todos de frente, uniformados y casi que imponen. Hoy vamos a ver, porque yo sé y me consta que los periodistas muchas veces no es que hagamos mal nuestro trabajo, sino que hasta ahora, porque las cosas han mejorado mucho en los últimos años, como decía el anterior ponente en la Comunidad de Madrid, es cierto que cada vez trabajamos más conjuntamente, ustedes y nosotros, para poder comunicar, porque resulta bastante frustrante, ¿no?, cuando se hace un trabajo y no lo ven reflejado en los medios de comunicación, y eso a mí me consta. Yo hoy podría decir que estamos como en una fiesta de amigos y estamos todos. Están ustedes, que son los que le ven la cara al lobo los primeros y se enfrentan con la emergencia. Están los gabinetes de prensa, que son a quienes ustedes le dan la información, y estamos nosotros, los periodistas, en este caso la televisión, pero yo represento a la radio, a la prensa, que recibimos esa información para dársela a la ciudadanía y que esa ciudadanía bien informada yo creo que empuja en el mismo camino que nosotros. Fátima Martín Montes de Oca, que es directora de comunicación del Cabildo de Gran Canaria, y con ella voy a empezar, pues inicia, yo creo que, o sea, lo reconozco, ya no le gusta que lo diga en público, pero yo creo que en el Cabildo de Gran Canaria, no sé cómo habrá ocurrido en el resto de comunidades del resto de España, pero nosotros los periodistas en Canarias sí hemos visto un cambio significativo a la hora de recibir la información de lo que pasaba en nuestro monte, en nuestro campo, cuando había pues, cualquier tragedia natural, especialmente incendio, y se ha hecho mucho trabajo porque ella llega a una institución donde la situación informativa era cuando menos peculiar, ¿verdad? Sí, buenos días a todos. Era bastante llamativa porque me encontré con servicios y equipos que hacían un trabajo interesantísimo, importantísimo, y no tenía presencia ninguna en los medios de comunicación, y ello a pesar del potencial informativo que tenía. Exactamente. Y además en aquel momento había una situación realmente preocupante. Porque vamos a ver, y de hecho empezamos ya a hablar y toda nuestra ponencia va a ser ilustrada con ejemplos prácticos de lo que realmente ha pasado. Y vamos a hablar sobre todo de los beneficios de la comunicación en situaciones de emergencia, para que ustedes vean hasta qué punto, como apuntaba el ponente anterior, es importante estar sincronizado. Partíamos de una situación, a ver si le puedo pasar. El de la derecha. El de la derecha. No. Ahí. Bueno, una situación de desconocimiento completo de los agentes. Aquí lo tenemos. Muchas gracias. Este es el ratón para el vídeo, ¿no? Vale. ¿Ya está operativo? Sí. Perfecto. Ok. Aquí lo tenemos. Partimos de una situación en la que realmente los canarios, ¿verdad, Fátima? No conocíamos el cuerpo de agentes, de hecho no conocíamos varios servicios y equipos del Cabildo, los presas, los bravos, el operativo, no se conocía su existencia, había como una desconexión absoluta entre el trabajo que realizaban y la sociedad. Y que quede claro que la comunicación los puede conectar, pero no tiene nada que conectar si primero no hay un gran trabajo detrás. Eso que quede presente para todo el tiempo. Yo hablo para la televisión y hasta hace 8 años, yo os tengo que confesarlo, aquí somos agentes forestales y de medio ambiente, pero yo lo más cercano a un presa era una raza canina que tenemos, que es un perro canario muy bonito, pero nos perdíamos con los conceptos, nos perdíamos con las siglas. Esta es la situación. Sí, la situación que nos encontramos en aquel momento era 25 fuegos en un año, en 2014, y en junio del siguiente año, julio, ya había habido más que en todo el año anterior. Íbamos por 32. Entonces me encontré pues, unos servicios preocupados y nos propusimos pues, ayudar a apagarlos un poco desde los medios de comunicación. Ya salimos a informar con nota. Aquella semana ya fue contundente, como cuando atacan un fuego, nota de prensa con toda la información, que había un grupo de investigación que iba a encontrarlos, una convocatoria para presentar al operativo y de paso que toda la sociedad tomara conciencia de que entrábamos en una época de riesgo de incendio forestal. Y ahora van a ver en un vídeo, también servimos a los medios 2 cortes de televisión, una del presidente haciendo un llamamiento y una del analista de fuegos forestales, para mostrar cuál era la situación y verán en el timbre la preocupación que había en ese momento. Fíjese, vamos a empezar con el ¿El de abajo? No, el de abajo, aquí estamos. Este año, con respecto a años anteriores, estamos detectando que hay un repunte en la intencionalidad, o sea, no con negligencia, sino gente intencionada que está intentando hacer daño. Y bueno, estamos trabajando con la Brigada de Investigación de Causas para intentar determinar las personas que están generando estos dichos focos. ¿Cuánto incremento ha habido este año?
Pues llevamos 7 incendios, de los 32 en total. Hay 7 que ya son incendios que se han hecho un poco más grandes, entre las 2 y las 19, 21 hectáreas. Y bueno, 7. Comparado con el año pasado, pues hemos superado el total del año pasado. El año pasado tuvimos 25 y este año ya llevamos 32, con lo que esperamos que intentar solucionarlo o nos pasaremos de estadística. ¿Están preocupados? Sí, el operativo está ahora en alerta total y sobre todo estamos investigando los últimos incendios intencionados. Uy, que me lo pasó. Vamos a ver aquí. A ver si el ratón me hace caso. Y ahora escuchamos al presidente del Cabildo. Hago un llamamiento también a que estemos vigilantes. La mayoría de estos conatos, de estos incendios, se han producido de manera intencionada, lo han provocado algunos desaprensivos. Por lo tanto, estemos atentos, estemos vigilantes. Cualquier incidencia debemos ponerla en comunicación de manera inmediata para poder atajar el... Como ven, efectivamente, ¿no? El timbre de voz, un poco agotamiento, ¿no? Ellos están... Y preocupación, una gran preocupación. Entonces estamos con, bueno, la campaña Empezamos- mediática, ¿no? Sí, empezamos a informar también de cuáles son las causas, porque tampoco se sabía en términos generales que las radiales y las soldadoras en el campo eran una de las principales causas de incendio forestal, y tampoco se sabía que había un cuerpo de agentes, una brigada del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo, que investigaba los incendios forestales y además resuelve el 80% de los casos. Y en el caso de este titular, chispas, primera causa del fuego, creo que eso es incluso una exhibición, algo que Sí, hicieron, ¿no? porque La 3 gente. días después ya montamos una gran convocatoria de medios con simulacro, con aspersores, con radiales para visualizar en las cámaras de televisión las 3.000 chispas que sueltan por segundo, y que en una situación propicia para fuegos forestales eso puede ser como una explosión. Claro. No hay manera de atajarla con una manguera doméstica. Exacto. También se les explica todo eso. Siempre estamos informando, explicando. Los periodistas fuimos, de hecho, a esa demostración, ¿no? Y pudimos comprobar pues, hasta dónde realmente llega el peligro, porque a la gente cuando le dices que una chispa puede generar un incendio, si no lo ve, no se lo cree, y a veces tenemos que verlo nosotros, los periodistas, para poder transmitirlo, ¿no? Exacto. Vamos a una de las... Fíjense en esta siguiente fotografía, uno de los efectos, en este caso muy positivo, que tiene lugar a consecuencia de una política de comunicación que llega a la gente. Explica esto, Fátima. Esta fue una circunstancia que se dio posteriormente, bueno, ya se venía dando, en la que en 2016 había 700 puntos de riesgo de incendio forestal, y en 2016 ya eran casi 1.000, en un territorio de 1.500 kilómetros cuadrados, pues a punto de riesgo por cada 1,5 kilómetros. Y que decían las operadoras que era técnicamente imposible que esos cables prendieran aunque estuvieran así situados. Y ya no nos quedó más remedio que, gracias a que los agentes, porque todo esto ha sido posible por el material que a mí los agentes, los equipos presas, que todo el personal del Cabildo me va trasladando. Pues un Los agente los forestal. agentes forestales grabaron este vídeo Ese vídeo. y lo difundimos a los medios. Vamos a verlo. Sí. Se copia para Alfa 81, cambio. Según las operadoras, los cables no afectaban, no generaban incendios. Este vídeo se publicó en todos los medios de comunicación. Claro, eso tuvo un resultado inmediato. Claro, ante la evidencia, pues ya esta tarde lo contará Fran Ascanio, me parece, que tiene una charla dedicada a este asunto y dará los detalles, pero ya fue el inicio de la solución. Otro de los Hoy problemas. en día ya no es un riesgo en Gran Canaria, ¿no? Otro de los problemas que había aquí en Gran Canaria era la coordinación, o al menos que el trabajo, ¿verdad?, entre medios pues no se daba a conocer. Hablo de Guardia Civil, agentes forestales. Claro, se producía que había una operación conjunta, pero solo informaba el gabinete de una de las partes de su parte, en este caso de una detención, sin mencionar que la operación había empezado mucho más atrás con todo el trabajo de investigación del Cabildo de Gran Canaria. Entonces ahí lo que hicimos fue operación conjunta, comunicación conjunta, nos pusimos de acuerdo los gabinetes de comunicación y sin problema. Ya empezaron a salir también los agentes con la parte de su trabajo. Claro. Los agentes, entiendo yo, Fátima, porque esto también cuando empiezan a ver su trabajo reflejado en los medios, a ver, la estima y también a la motivación, Claro, ¿no? A la hora de trabajar. esto tiene una función muy importante de comunicación interna también, de motivación del personal, porque hay veces en las que no son conocidos
Pero es que hay veces que hasta tienen, lo poco conocido que son, tienen como una imagen hasta negativa, porque no se conoce su trabajo y solo los relacionan a lo mejor con alguna denuncia, etcétera. Exactamente. O sea, que todo eran perjuicios el no ser conocidos. Y no solamente se es noticia cuando hay un incendio, también, Bueno, mira, pues, este es el ejemplo de bueno, la este es un ejemplo de información, cuéntalo, sí, del caso Bueno, de un ponemos como ejemplo una detención de una operación conjunta. ¿Ese lo puedes pinchar porque es vídeo? Sí. ¿No? ¿Es vídeo? Sí. Ese. Aquí. Creo que Vamos fue con la esa detención de un hombre de 80 años. Está acusado de estar detrás de hasta 14 incendios provocados desde el año 2010, todos en las inmediaciones del campus universitario de Tafira, en Gran Canaria. El incendio que afectó a La Palmita en 2013 cerca del barranco de Guiniguada y del campus universitario de Tafira, cuyas huellas aún pueden verse, motivó que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y la Guardia Civil investigasen este y otros fuegos provocados desde 2010. El resultado, un detenido. La persona esta llevaba años actuando de una forma que nos hace pensar que obviamente nos hacían labores de vigilancia, porque cada vez que, digamos, apretábamos la vigilancia, dejaba de actuar. Ya ha pasado a disposición judicial, tiene 80 años, es vecino de la zona y se le relaciona hasta con 14 fuegos. Mismo modus operandi de una persona que pues se dedicaba a eliminar el combustible vegetal que se encontraba acumulado en las inmediaciones del campus universitario. Si existían más motivaciones, aún se investigan, al igual que su... Bueno, este vídeo es ilustrativo, es una noticia del informativo, precisamente en la Autonómica, y bueno, una intervención pública, un canutazo que le llamamos los periodistas de la Guardia Civil conjuntamente con los agentes forestales, no era lo habitual, de hecho nunca ocurría. Creo que no. Bueno, ya con más calma, ya afrontamos el poder organizar talleres para los periodistas porque detectamos una gran falta de formación, evidentemente. Entonces dimos un taller de investigación de fuegos forestales. También dimos un taller ya más general de las emergencias, no solo para periodistas de medios, también de los gabinetes de comunicación, de los ayuntamientos, del 112, la Guardia Civil, la Policía Nacional, incluso la UME tuvo bastante buena aceptación y a partir de ahí empezaron a surgir nuevos reportajes, informaciones, prevención, un poquito más, ya obtuvimos el respaldo de los medios de comunicación. Sí, porque hasta ahora la noticia estaba solamente cuando estaba la tragedia, cuando había fuego, y si son más hectáreas, pues claro, más ocupaba, pero no prevención. Claro, y no solo eso, sino que iban a buscar las informaciones a fuentes alternativas, porque la que tiene que informar es la institución competente y si no estaba sirviendo la información, pues tienen que elaborarla buscando por distintas fuentes que no son las competentes, que no tienen los últimos datos, que no tienen los criterios técnicos y al final lo que se genera es confusión. Entonces es importante que sepan que tienen que venir a informarse al Cabildo en este caso. Junto con el fuego no hay cosa más peligrosa que un periodista que no maneje los datos y los lance directamente, porque eso sí que puede ser peligroso, ya se los digo yo. Fíjense en la foto de la derecha, el Cabildo pide a la población, y eso era pues también algo que aquí todo el mundo pensaba, que si cortaba el limonero que tengo rodeando mi casa, viene la agente forestal y me pega una multa, ¿verdad? Exacto, había una gran confusión con eso y es de las cosas que empezamos a aclarar, que no solo se puede limpiar 15 metros alrededor de las casas, sino que debían limpiarla para que quedara protegida ante el fuego. Y luego lo que hicimos en un incendio posterior fue mostrar cómo aquellos lugares que estaban limpios de maleza quedaron impolutos en medio de la negrura del incendio. Que es el caso de esa fotografía que se ve esas casas que han quedado, pues bueno, han evitado la acción de las llamas pues por esas medidas preventivas. Sí. No me lo quiero saltar esto porque, bueno, aquí teníamos fruto también de esa apertura, ¿verdad?, del gabinete, artículos como este, ¿no? Sí. El CSI de los incendios forestales. Que ese titular que ya habrán visto en otras ocasiones, con 3 letras, indica que esto no es saber al día siguiente quién prendió fuego. Esto lleva un trabajo laborioso detrás, que es otra de las cuestiones que hemos ido intentando explicar para que no haya esa presión al día siguiente de un incendio. Y a raíz de publicaciones como estas conocimos, de hecho, los periodistas primero y la población, los canarios sobre todo después, porque los canarios tienen muy dentro del corazón su tierra, su patrimonio natural, que es su campo, su monte, su cumbre, ¿verdad? Que no nos la toque, pero
es necesario saber que ellos están no para multar, sino para cuidar precisamente ese tesoro del que todos presumimos. La noticia de la derecha es la presentación de la primera unidad canina. Tampoco lo sabíamos, que había una De unidad veneno, canina. exacto. Así se ve un poco la variedad del trabajo dentro que hay en el ámbito del medio ambiente. También se hace pedagogía de la importancia de la colaboración ciudadana, ¿no? Siempre intentamos implicar a la ciudadanía, porque sin ella de nuestra parte, pues todo es más difícil, tanto a lo largo del año como para prevenir, como en plena emergencia. Y cuando no se implica, pues ya le decimos que es que tiene esa responsabilidad. Implicamos y responsabilizamos. Pues salimos de una situación anómala y en el transcurso, yo no sé cuánto tiempo se tardó en normalizarlo, pero llegamos a esta presencia en medios en cuestión de un año, no lo sé, Fátima. 1 añito, 2 añitos. Aproximadamente. Tenemos ya esa presencia normalizada, cuéntanos. No, y tenemos en la anterior, Paco, Sí. la información relativa a este congreso, por ejemplo. Lo tienen aquí en la Exacto, derecha. la que se publica hoy. Sí, a la siguiente. Sí, normalizada llamo yo a que seamos referencia cuando hay un incendio, nos llamen, a estar presentes en los medios cuando nos toca, ni más ni menos, preferiblemente más que menos, pero que seamos una referencia a la hora de solicitar información de cuestiones que nos competen, no como antes que iban a otras instituciones. Este sería el protocolo, ¿verdad? Bueno, aquí ya nos metemos, por ejemplo, en una situación de emergencia. ¿Qué sucede en esas situaciones? Que hay una gran demanda informativa. Si no la servimos nosotros, la van a servir otras fuentes y los medios se van a ir a buscarlas a fuentes alternativas. Es verdad que las instituciones, las que no tienen la competencia, tienen que saber que su responsabilidad aquí es respaldar el hilo oficial, pero hay muchos ayuntamientos, muchos concejales, muchas concejalas están en el lugar del suceso, empiezan a hablar de oídas y generan confusión. Entonces, lo primero es liderar la información desde el Cabildo de Gran Canaria e ir formando también a las demás fuentes para que permanezcan en un segundo plano en cuanto a los últimos datos. Y yo en esto sí les puedo dar el ejemplo personal. O sea, yo presento el informativo de la noche, es de los informativos de más audiencia de la televisión autonómica, y cuando pasa algo, cuando hay tormentas, hay riadas o hay incendios forestales, la gente pone la tele. La gente no llaman al 112 cuando hay un problema en el que ven pues, su integridad física o la de alguien comprometida, pero para informarse de qué está pasando, porque hay humo, porque hay fuego, ponen la tele, ¿verdad? Ponen la radio. Y es muy importante. Yo creo que hay un vídeo luego que lo podemos ver. No es la primera vez que estamos en directo en el informativo, dando la última hora con nuestras unidades móviles desplegadas por el monte, dando la última hora del incendio, y el Cabildo quiere comunicar o quiere cerrar carreteras. Yo tengo el teléfono móvil al lado y yo tengo el Twitter de Fátima activado, el del Cabildo Emergencia, y noticias que ella publica en el instante en Twitter, a mí me llega ese aviso y lo damos en directo. Y luego la gente, obviamente, en esas situaciones de emergencia, de que se fían de lo primero de quien les está en la tele indicando qué tienen que hacer, por qué vías tiene que evacuar o a dónde no se puede acceder porque hay un peligro inminente para la integridad de las personas. Y se utilizan, Fátima, todas las herramientas, ¿no? Todas, para llegar a toda la población al máximo. De entrada, yo en mi caso lo que he aplicado en el Gabinete de Comunicación del Cabildo es un estilo de agencia de noticias. La agencia de noticias viene a ser el medio del que se nutren los otros medios. Entonces, si hay un primer aviso de incendio, puedo dar hasta un flash, que puede ser una simple frase, o un avance, la frase con el sitio y el potencial. ¿Qué consigo con eso? Todavía no estoy dando demasiada información, pero ya los medios están mirando para el Cabildo. Ya van a estar pendientes del Cabildo porque les he anunciado que habrá ampliación de esa información. Puede haber un flash, un avance, una ampliación, una actualización de la información si se modifica algún dato, un resumen al final del día, que es muy útil. Y a medida que ha ido avanzando el tiempo, pues se le ha visto la utilidad al WhatsApp, ya yo no podría trabajar sin WhatsApp, y al Twitter, porque cuando las situaciones son demasiado cambiantes, ya yo no puedo gestionar la información de la manera esta un poquito más tradicional, ya tiene que ser algo que me ofrezca un contacto directo con la ciudadanía y con los medios, que ya, como comentaba Paco Luis, abren el Twitter, le hacen seguimiento, sobre todo en emergencias, y saben que ahí van a tener el último dato. Para ir aligerando, porque la compañera también va a tener su tiempo para dirigirse hacia nosotros, esta es la fórmula, ¿no? Informar, implicar. Sí, en todas las acciones informativas, sea nota de prensa, declaraciones de los portavoces, Twitter, pues siempre informamos, vamos explicando, implicando, responsabilizando y finalmente, como no, agradeciendo.
Tenemos aquí una situación también que se dio, bueno, en este incendio en la cumbre de Gran Canaria, ¿verdad? Otro ejemplo de cómo Sí. a través del Twitter pues se le iba comunicando a los periodistas y también a la Claro, población. hubo un primer comunicado de que el Cabildo estaba actuando con sus 2 helicópteros en un incendio que se planteaba con potencial para lograr lo que les digo, porque yo tampoco sabía la gravedad y fui poniendo cada 10 minutos fueron esos Twitter, la gravedad, la situación, grandes llamas, a punto de cruzar, no suban bajo ningún concepto, pero fue colgar este vídeo el que ya no necesitó más palabras. Bueno, el frente llegando a Cruz de Tejeda. Ya está evacuado. Por ahí quedaba alguna persona por dentro, pero en principio está Cuando evacuado. todos vimos este vídeo en la tele, y de hecho fue emitido inmediatamente en la televisión, pues la gente cogió conciencia de que no estábamos hablando de un pequeño fuego, ¿no? No, ya se alejaron sin necesidad. Este vídeo es muy interesante porque son precisamente los agentes forestales cruzando la cumbre, recogiendo personas y llevándolas para ponerlas a salvo, finalmente una treintena, en la base militar. ¿Dónde? Fueron confinadas. Exacto, ese vídeo también. Hasta ahora no sabíamos tampoco lo que era un confinamiento, una palabra que suena como fea y que resulta que es lo más seguro en ciertas circunstancias. Exacto, y eso es importante que lo sepa la población, que a veces es más peligroso volver para atrás que estarse confinado. Y si un profesional dice estarse confinado, es que esa es la mejor opción. Ahí tenemos ya pues también el uso de viñetas, ¿verdad?, de la prensa que han servido Sí. para identificar. Sí. También tuvimos una circunstancia y fue un bulo que corrió por redes de que había sido el propio Cabildo el que había prendido fuego. Imagínense la impotencia del personal. No saltó a los medios de comunicación. En principio yo creo que porque ya nos conocían, ya tenían contacto directo con las fuentes, con los equipos y los medios de comunicación descartaron ese bulo, pero aún así preparamos una comparecencia para decir que teníamos que denunciar esos bulos porque lo que no se puede permitir son confusiones impunes en plena emergencia. Y fruto finalmente se pudo resolver. del incendiario. Con estas portadas, bueno, con esta información, portada ya se dio a fruto- conocer que efectivamente no había sido el Cabildo y que había una persona sospechosa y el caso está judicializado. Y por qué no, después de una situación tan peligrosa, acabar con un poquito de esperanza cuando los primeros brotes. Y finalmente, pues el cuerpo de agentes es por primera vez reconocido con una medalla al mérito de Protección Civil en Canarias. Otra situación muy rocambolesca aquí, porque ustedes están acostumbrados en la península al frío y a la nieve, pero aquí como caigan 2 copos de nieve, se monta la fiesta y eso genera muchas veces pues una situación muy comprometida para los agentes medioambientales y Exacto. forestales. Incluso solo cuando llueve, como pudieron ver ayer, esto se convierte en un desastre, es caótico, apenas hay un roce, todos son bloqueos y demás. Entonces, si tenemos el aviso, ya intentamos ir anunciándole a la población lo que se avecina, que es una previsión, no es ciencia cierta, pero se tiene que acostumbrar a que nos tenemos que preparar. Y de las muchas maneras en las que transmitimos las precauciones que deben tomar, pues por ejemplo, un vídeo de redes como este. Sí. Miren una situación, ¿verdad? Una serie de... Esto es un caso resuelto... En plena situación de emergencia, que nos encontramos un vertido de almohadas en un barranco. Cuando estábamos pidiendo a la ciudadanía que quitara las macetas y todo lo que el viento se puede llevar y todo lo que puede arrastrar el agua por los 1.500 barrancos que tenemos, nos encontramos este centenar de almohadas y la impotencia de no saber quién pudo ser. Se denuncia en Twitter, se pide colaboración y ¿qué pasa? Alguien en Twitter encuentra, porque hace una ampliación de las almohadas, tampoco era muy complicado, encuentra incluso de dónde vienen las almohadas, esto es de Booking, una foto de Booking, y dicen, bueno, no es muy difícil saber quién las ha tirado porque es el Hotel Gloria Palace de San Agustín, ¿no? Bueno, en este De caso, manera que el director del hotel se tiró manos a la cabeza, llamó al Cabildo y explicó que había hecho una donación de todo ese material textil a una ONG que lo iba a llevar a África y el transportista, no sabemos por qué, pues se ahorró el viaje y lo tiró en el barranco. Fin de la historia, un mal sueño en el barranco de Fataga, que por cierto visítenlo si tienen ocasión, que es muy bonito. Lo que les decía, para ir concluyendo, la nieve, ¿no? Cuando nieva se monta aquí una fiesta enorme
Y la prisa es vámonos lo antes posible a la cumbre antes de que se derrita la nieve. Y claro, las carreteras son las que son, porque aquí nieva 2 veces al año o a veces hay años que no nieva, ¿no? Claro, es una situación peligrosa que en vez de hacer que la gente huya, es todo lo contrario, la gente va hacia el peligro, imagínense. Y la situación en la que nos encontramos fue, la nieve fue divertida hasta que el Cabildo cerró las carreteras, como para que no se diviertan, así sin más. Y frío tienes tú, yo estoy corriendo. Los medios convertían en personajes simpáticos a la gente imprudente. Y se organizó un convoy. Organizó un convoy, la idea fue de los propios equipos y metimos a los medios en el centro de la isla para que ya no fuera el mensaje del Cabildo, hicieran propio el mensaje y fueran ellos los que le dijeran no suban a la nieve, es imposible. La cumbre de Gran Canaria amaneció con un manto blanco. Anoche volvía a nevar, por lo que el Cabildo de Gran Canaria ha decidido mantener cerradas las carreteras de acceso a la cumbre. Aunque la institución, Isaías Santana, Bueno, este es el ejemplo de ese convoy que se organizó y... ¿Quieres pasar a esta? Vamos a las nevadas. Eso fue en 2015. ¿Qué creen que pasó en 2018? Lo mismo. Volvió a nevar y se armó. Exacto. Y el problema es que aquí nieva 3 horas, pero en las 2 últimas ocasiones ha nevado 3 días. A la gente le da tiempo de prepararse para subir y todavía está nevando y es peligrosa la situación. Informamos de las 3 cotas y que adelantaríamos cuál sería. ¿Qué pasó? Pues eso, que vamos corriendo a la nieve. Se tuvo que echar mano de pilotos de rally, de políticos, de gente de la cultura, pues para decirle a la gente que no subiese, porque aquí no tenemos ni neumáticos de invierno. O sea, ni neumáticos de invierno, ni con clavos, ni cadenas, ni nada. De hecho... El día anterior, espera un segundo, Paco. Sí. El día anterior, no, porque el Cabildo también promete que va a facilitar la diversión en cuanto pase la fase peligrosa y efectivamente abrió un circuito y la única condición es que estuvieran fuera a las 7 de la tarde. Pues a las 8 tuve que dar el tuit de que 40 personas tuvieron que ser evacuadas, menores, personas mayores, niños en carro y 2 embarazadas. Y salimos en las En noticias. nuestro país, más de 40 personas han sido evacuadas de la cumbre de la isla de Gran Canaria, entre ellas varios niños y 2 mujeres embarazadas. Habían acudido a ver la nieve, pero tuvieron dificultades para regresar por el frío. Hay gente que subió en cholas, en sandalias, a ver la nieve. Y anoche había un anuncio de posible nevada. ¿Qué creen que iba a pasar si hoy llega a nevar? Claro. Bueno, aquí tenemos el ranking de los tweets, del Twitter sobre todo, y el barómetro de la actividad que ha tenido el gabinete de prensa. Algo por lo que le doy la enhorabuena a Fátima por ese trabajo que ha hecho ella, a todo el equipo y, por supuesto, también a los agentes forestales del Cabildo, a los medioambientales también, que han aprendido también mucho, ¿verdad?, de cómo tratar. Yo noto que ya ellos utilizan la comunicación como parte de la gestión de la emergencia y también a la ciudadanía, que tiene que ser una pata. Claro. Cuando No, que en lo del Twitter, el número 1 en incendios y en nieve, bueno, eran emergencias y está bien que la ciudadanía tomara como referencia el Twitter para informarse, eso es lo que necesitamos para que todo vaya mejor, pero por suerte también lo hubo en una situación positiva, que fue cuando por fin las presas empezaron a rebosarse y eso aquí es una alegría, también gracias al grupo de WhatsApp de emergencias que tenemos, que es como tenemos centralizada toda la información, empezaron a colgar vídeos y se montó la fiesta en Twitter y al final fue número 1 por algo positivo también. Claro. Y cuando llueve, lo mismo, aparcamos en los barrancos, el agua corre y se lo lleva todo, ¿no? Y aquí tenemos a los agentes, esto también se publicó y se emitió, ¿eh? No puedo darle aquí al play, qué pena. A ver. A ver, aquí, al play. Un barranco que está al lado del aeropuerto. ¡No te la juegues! ¡No te la juegues! ¡Que te puede llevar el agua! Igual, te puede llevar el agua, ¿eh? 5 acabaron en la marea en 2015. ¿Te la estás jugando? ¿Es un coche? Yo no la sacaría, ¿eh? Mira cómo está la cosa. Reuniones de emergencia. Intentamos mostrar la coordinación porque eso también genera sensación de seguridad. En fin, bueno. Nos hemos visto con un montón, en 3 años nos ha pasado de todo. Y si podemos, acabamos la emergencia, sobre todo la del año pasado, que se concatenaron como 5 de esta manera. Esto para ustedes. Hay, sobre todo, a ver, para el personal que tenemos aquí en la casa por su trabajo.
Así que de nosotros para ustedes un aplauso. Estaba justo agradeciendo el espacio que se nos ha cedido a la comunicación, a los periodistas en este encuentro, y también quería hacer esa mención especial tanto a Antonio como a Jonás por la brillante exposición que realizaron ayer. Creo que fue excelente, de matrícula de honor. Tengo alumnos que quizás no lleguen incluso a ese nivel, y quiero agradecer que dedicasen una ponencia a explicar la relevancia que tiene la comunicación para los agentes forestales y medioambientales. Vosotros sois, en ocasiones, los mejores comunicadores y quienes podéis comunicar de manera directa el trabajo que hacéis. Puesto que es una profesión con un alto grado de vocación, vosotros podéis sensibilizar, podéis llegar de manera más directa a la población y pueden entender de manera más directa por qué os dedicáis a esto, a pesar de todos los problemas que encontráis de falta de medios, de seguridad, etc. En mi caso, llevo ya 4 años que se me han pasado muy rápido, gracias a los cuales he aprendido muchísimo, porque trabajar con los agentes forestales es aprender cada día, es una lucha continua. Y vengo a hablar de cómo se comunica desde la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, de AEAFMA, a la que pertenezco, como gabinete de prensa. Creo que de alguna forma lo estaremos haciendo bien, puesto que de vez en cuando recibo un correo electrónico de estudiantes de periodismo en el que me proponen ser nuestro becario. No saben que el gabinete de prensa soy yo, que no hay nadie más, pero yo lo agradezco muchísimo, valoran mucho nuestro trabajo y gracias al constante día a día contacto con medios hemos logrado ser un referente. Semanalmente, diariamente recibo correos electrónicos, llamadas de periodistas de cada rincón de España en el que me preguntan dónde puedo localizar a un agente forestal para entrevistarle sobre este u otro tema. ¿Qué hacemos desde AEAFMA? ¿Qué hago yo en concreto? Tratamos de informar, no olvidemos que somos una asociación profesional, tenemos que informar sobre el trabajo como asociación. Eso implica las reuniones con partidos políticos, las reuniones con sindicatos, las reuniones con otros grupos que traten de mejorar la calidad del trabajo, la calidad de la seguridad, la calidad del propio gremio. Además de informar sobre nuestro trabajo como asociación, es obligatorio y es necesario informar sobre la profesión de agentes medioambientales, de agentes forestales. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Porque para quienes vivimos en la ciudad, para quienes vivimos rodeados de asfalto, sois invisibles en muchas ocasiones. Si no os vemos a través de los medios de comunicación, no existís. Y nuestros impuestos también van para pagar vuestras nóminas. Vosotros sois trabajadores públicos y de alguna forma también tenéis que llegar a la población que no os ve en el día a día, esa población que no es rural. No podéis ser ajenos a esa población que también vota y que también os puede ayudar en caso de que necesitéis ese respaldo de la población, porque también trabajáis para ellos. Además, tratamos de formar al ciudadano y al periodista, a mis compañeros, sobre la labor de los agentes y sobre la protección del medio ambiente. Se trata de una labor de concienciación, en la que hacemos bastante hincapié. Tratamos de rescatar del calendario internacional todos esos días relevantes, el Día de los Océanos, el Día de los Bosques, el día de lo que sea, con tal de aparecer en los medios de comunicación. También vemos que es necesario y que es imprescindible no contar única y exclusivamente lo malo, esas noticias negativas que ninguno queremos contar, sino que también nos vemos en la obligación de entretener, de acceder a espacios como Aquí la Tierra, en la que se muestre un rostro cercano, como es el del compañero Miguel en Madrid, que suele tener una presencia de manera activa en ese medio de comunicación y se agradece, muestra el trabajo cercano, directo de los agentes. También podemos ver a Cipriano, otro compañero, también acostumbrado a estar en contacto con los medios de comunicación y que muestran una cara amable, cercana. También la participación en eventos son fundamentales, en colaboración, por ejemplo, con la Asociación Sonrisas, en visitas a hospitales, en visitas a colegios,
Todo eso hay que mostrarlo, y hay que mostrarlo a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de los medios de comunicación online y a través de las redes sociales para que llegue a cuanta más gente mejor. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién? ¿Qué es noticia? Desgraciadamente suele ser noticia lo malo. Los incendios, las catástrofes, la peor noticia que a mí me tocó dar, que fue el fallecimiento, el asesinato de los dos compañeros, de Xavier y de David. Es una noticia que nadie nunca quiere dar y que en el momento en el que llega, pues toca darla. Y desgraciadamente en ese momento adquirimos toda la relevancia informativa que no habíamos tenido en otros momentos. Especies protegidas, el lobo, todas aquellas que puedan generar un debate son noticia. Pero nosotros también tratamos de hacer que sea noticia el agente forestal como empleado público, como figura. En el caso del Día de la Mujer, las mujeres tienen presencia, pero queremos que también esa presencia de la mujer se vea día a día en los medios de comunicación, de las agentes, de las compañeras que están día a día trabajando codo con los demás y enfrentándose a los mismos riesgos, a los mismos peligros y a las mismas situaciones. ¿Cómo trabajamos? Es un trabajo bastante artesanal. Yo tengo formados a varios agentes forestales por toda España, formados para atender a los medios de comunicación, saben cómo enfrentarse a una entrevista de radio, saben cómo enfrentarse a una entrevista de televisión, saben cómo tratar con los periodistas qué pueden decir y qué no deben decir, bajo ningún concepto, no dar nunca una expresión que tenga un doble sentido. Yo de esta forma también trabajo un poco en contra de mis compañeros periodistas, porque les aviso de los riesgos. No debéis tener amigos periodistas, no debéis... Ni parejas. Ni parejas. Ojo con tomar cañas con los periodistas locales, porque se dan titulares que luego no queremos que aparezcan en los medios de comunicación y que nos pueden perjudicar. Mi labor es también la de asesorar en estas cuestiones a los agentes, de servir de nexo. El norte de Castilla quiere una entrevista en Valladolid para saber la situación del gremio. Yo localizo, pongo en contacto y me encargo de recoger luego esa noticia, de revisarla, ver que está todo bien y luego difundirla. ¿Por qué? Porque es nuestra labor, difundir el trabajo que hacemos, hacerlo llegar a todo el mundo. ¿Por qué no publicamos más noticias? En ocasiones, parece siempre estoy regañando a los agentes, en ocasiones no hay un agente disponible. O no quiere, o no puede, o no tiene tiempo, o no tiene cobertura, o no ha asumido que la labor de portavoz es un trabajo más. Y es un trabajo duro, difícil y no remunerado. Es una responsabilidad que algunos tienen que asumir de manera libre y que llevar con todas las consecuencias y con toda la responsabilidad que ello conlleva. ¿Por qué no publicamos más noticias? Porque, como ayer decían los compañeros, sin foto no hay noticia y en ocasiones no tenemos la fotografía. No podemos tener el testimonio, no tenemos el permiso para publicar algo por el riesgo de pervertir una investigación. Nos ha pasado con temas de electrocución de aves, con temas de furtivismo, etc. No siempre tenemos el material que nos piden o no siempre tenemos a la persona indicada que nos piden los medios de comunicación. No sé si los conocen, ahora mismo estamos en plena Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede sonar raro, pero es un acuerdo que nos implica a todos, creado por Naciones Unidas, y que en España hemos asumido. De hecho, este año en el CONAMA, en el Congreso Nacional sobre Medio Ambiente, había una lona enorme que nos recibía a todos que ponía Rumbo 2030. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, que pueden parecer muy utópicos, muy bonitos sobre el papel y muy difíciles de llevar a cabo, en la realidad todos nos debemos ver involucrados para lograr mejorar el mundo. Algo que suena demasiado grande, quizás para personas individuales.
Pero vosotros no sois simples personas individuales, vosotros sois, además, agentes de la autoridad. Tenéis una responsabilidad social de difusión de cómo proteger el medio ambiente, de cómo evitar el delito, de cómo evitar la desaparición de algunas especies. Por eso creo que era fundamental también meter aquí la cuña de los ODS, de la Agenda 2030, de esa Agenda de Desarrollo, en la que el medio ambiente cada vez tiene una mayor importancia. Hemos de concienciar a la población sobre los riesgos, sobre cómo no subir si nieva en chanclas, en cholas, cómo evitar las catástrofes medioambientales, cómo realizar las quemas de rastrojos de forma controlada, con todos los permisos y con el personal formado al lado para evitar una desgracia. Necesitamos seguir acudiendo a los centros educativos, a los colegios, para que habléis directamente vosotros con los niños, para que les sembréis esa semilla que vosotros lleváis dentro de vocación, de necesidad de protección del medio ambiente. Es fundamental que sigamos generando policía medioambiental, agentes medioambientales para el futuro, para esa reposición de plazas que parece que en ocasiones nunca llega, pero necesitamos que haya personas que quieran ser agente medioambiental. Bien, no he querido extenderme a la hora de mostrar ejemplos negativos, ejemplos que me encuentro a diario y que suponen una constante riña con mis compañeros de profesión. En este caso, era una simple fotografía de unas cigüeñas electrocutadas. En este caso, yo di las gracias porque no habían recortado el escudo de la Junta. Habían recortado solo el coche. Es demasiado frecuente enviar una fotografía nuestra con nuestro escudo, ya sea de la comunidad autónoma que sea, al medio de comunicación y que ese escudo sea recortado. La situación se agrava, no sé si lo podrán leer, cuando en el texto, aparte del recorte fotográfico, se dice que esta actuación la llevaron a cabo agentes del Seprona. En este caso, a mí me costó 3/4 de hora de discusión con la periodista en cuestión, en la que me negaba que no hubiera consultado con las fuentes oportunas. Yo pedía una rectificación. El caso es que esto sucede más a menudo de lo que quisiéramos. Mi labor también es discutir con los medios de comunicación, con los periodistas, para evitar que esto suceda. Desgraciadamente, tenemos casos mucho más graves y mucho más dolorosos, como es este. Dudaba si pixelar el rostro de la compañera, pero creo que en un ejercicio de transparencia todos tenemos que asumir los errores que cometemos, porque todos los cometemos. Y en este caso, para hablar del juicio del asesino de Aspa, que asesinó a los compañeros Xavier y David, ilustraron la noticia con esta imagen. ¿Era necesario? Es una falta de respeto hacia el cuerpo, hacia la imagen. Sabemos que es complicadísimo porque tenemos muchos colores, muchos nombres, muchas denominaciones diferentes, pero esto es grave, porque no murieron 2 agentes del Seprona, murieron 2 agents rurals. Esta fue la cara que se le quedó a ella, la cara que se me quedó a mí, que se nos quedó a muchos, cuando no solo era un error gráfico, además explican: buenos días, somos del Seprona, descargue el arma, le dijeron los agentes rurales. Esto muestra no solo la falta de respeto, sino la falta de conocimiento sobre lo que se está hablando. Por ello, yo quiero, además de poner sobre la mesa los problemas que tenemos, las dificultades, de manera muy breve, por supuesto, y muy simplificada, lanzar 2 propuestas. Creo que es el trabajo de todos, la motivación, el querer formarnos, el dar la importancia a la comunicación que merece, saber que nosotros somos portadores, todos los que estamos aquí, de un mensaje muy importante, que tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que proteger algo que no es nuestro y que tendrán que heredar los que vengan más adelante, que tenemos que mejorar la comunicación con
los medios. Que tenemos que tener más agentes preparados como portavoces, que sepan lanzar ese mensaje en el momento adecuado, que estén disponibles y que puedan hacerlo. Tenemos que simplificar el lenguaje, puesto que es difícil entender cuál es la diferencia entre las BIF, las BRIF, las BEIF y demás siglas. Tenemos que hacer el lenguaje accesible al ciudadano. El ciudadano no tiene por qué saber todo ese conocimiento sobre la profesión. Hay que dárselo fácil. Además, las fotografías de calidad y también el permiso para dar la información. El permiso de nuestros superiores y que no suponga un problema legal. Por último, al igual que desde la universidad hemos elaborado diferentes guías, como la de cómo informar sobre la infancia, yo propondría, y me ofrezco para ello, que varios compañeros periodistas elaboremos una guía en conjunto para explicar a los periodistas cómo deben informar de manera rigurosa, veraz, con respeto, sobre la profesión de los agentes forestales y medioambientales. Y por último, en este humilde correo electrónico estoy disponible para cualquier duda y para dar siempre el apoyo que damos desde AEAFMA y desde el Gabinete de Prensa. Muchísimas gracias.